Bien, shalom para todos los amigos del Centro Educativo Shoresh. Bueno, listo para la clase, para la cuarta clase de esta serie de 12. Algunos de ustedes nos ayudaron y nosotros de forma recíproca quisimos compartir pues esta investigación que llevamos muchos meses trabajando en ella y decidimos que les íbamos a enviar 6 clases. Aquellos que les continúe interesando las temáticas que vienen, que son muy, muy buenas sobre esta temática, y otro más, pueden pagar la diferencia. Y estamos solamente por el tiempo de Hanukkah, hasta el día 2 estamos ofreciendo por $95. Aquellos que nos quieran dar una aportación adicional, pues bienvenida. Estamos ofreciendo las 12 clases más 8 clases adicionales de otros temas eh, de cursos que ya hemos tocado. Así que, bueno, nos ayudaría mucho el que se puedan matricular y continuar con nosotros. Vamos a la clase de hoy. Le voy a dar share, le doy acá. Y esto es, hoy enviamos una mini clase de promoción hablando sobre las temáticas que vamos a tocar en estos 12 temas. Y ya de esto, pues, eh, ya se las envié. Si no la ha recibido por alguna razón, favor de dejarme saber. ¿Ok? Yo voy a subir más el computador. eh, Así para, bueno, estar mejor en el cuello. Fantástico. Bueno, bienvenidos sean todos a esta cuarta clase. Bueno, estamos dando un repaso sobre toda la, eh, sí, todo este contexto. Y lo que vamos a hacer es, como ya les dije acá, los problemas tradicionales con el texto bíblico. Ya dimos una introducción sobre el personaje de Moisés en las primeras clases. Algunos ecos, vimos el caso de Abdiel, una tumba de un segundo o de alguien muy prominente en Egipto que era de origen cananeo, también el caso de Potifar. Hay ciertos ecos, estuvimos hablando de los Hyksos, estuvimos hablando un poco de Ramses II y vamos a seguir eh, eh, extrayendo información valiosa, dado que algunos que son tradicionalistas y defienden la narrativa bíblica como cierta, pues presentan que fue Ramses II el faraón o el rey egipcio del Éxodo. Eh, Así que, aún asumiendo que el Éxodo fue una realidad durante Ramses II, nos encontramos con varios problemas a la luz de la data que teníamos en el presente. Por ejemplo, aquí iría una coma en vez de un punto. Es claro que los hititas, que es esto que está acá en verde, todo esto, acá está la ciudad de Ramses, esto aquí es cuando vino la invasión de todo esto, la gente del mar Egeo hacia Egipto y hacia la costa de Canaán, o la costa completa del Mediterráneo, pues todo esto estaba bajo dominio egipcio. Y eso es altamente considerable. Tenemos que hablar sobre ese punto. Y también la batalla de Kadesh, que ya hablamos un poco de ella. Y esto viene siendo lo que soy básicamente eh, parte de Turquía. Y esto es lo que es hoy acá tenemos a Siria y antes era Siria. Aquí tenemos hoy el Líbano, pero vamos a tener que hablar un poco sobre eso para poder localizarnos. Es claro que los hititas al norte del dominio egipcio fueron la fuerza mayor en contra de Egipto durante ese tiempo. Y aunque Ramses II se presenta como el vencedor de la batalla de Kadesh,
y a pesar de que las menciones hechas en relación con los pueblos del mar, que son estos que vinieron de acá, los cuales eran invasores hacia el territorio egipcio. Igualmente encontramos el interés egipcio en defender el territorio y su territorio en la costa del Mediterráneo. Si nos planteamos esto a la luz de textos extra bíblicos, esto es altamente problemático. Porque, bueno, miren, esto que está aquí, aún el texto bíblico reconoce todo este territorio como Gaza y como ciudades filisteas en tiempo bíblico. Y el territorio de Israel no lo sabemos cuál era. Este es el que tenemos hoy. Parte por aquí en el medio y parte por el medio de esto acá y llega aquí a las alturas de Golán y así, ¿no? Básicamente, pero encima tenemos otro problema hoy y es el West Bank, que ocupa gran parte de lo que era, hoy está en manos de lo que se llama, eh, lo que fue la PLO, de Palestinian Liberation Organization. Hoy es lo que se llama FATA, que es el partido político único que se reconoce, contrario a el que está aquí en esta área, que es donde está el conflicto mayormente, que es gobernado por Hamas. ¿Sí? Pero eso es en el presente. Bien, ahora, eh, no estamos hablando del territorio moderno, pero sin embargo, más adelante vamos a explicar los grandes problemas que hay con esta idea de que Ramses fuese el, el faraón o el rey o el hijo del faraón. eh, eh, Hay distintas versiones, pero supuestamente el hijo de Ramses es quien muere y perece en el mar de Cañas o en el mar, que se llama el Mar Rojo, ¿no? Eh, en ese sentido, eso es altamente problemático. Inclusive esta ciudad fue una super ciudad, Per Ramses, que está aquí, es lo que fue Avaris antes, que fue una de las ciudades más pujantes y que tuvo que ver mucho con el reinado de los Hicsos, de los cuales ya hablamos. Y esta ciudad quedó desolada, pero luego fue rehabilitada. Y también acá, más adelante, vamos a tener aquí en esta esquina la famosa Alejandría. Pero esos son siglos y siglos después. Alejandría, Alejandro Magno fue quien la fundó. Y aquí es donde tenemos la primera versión completa de la Torá y la composición de la Torá y eh, el material que fue traducido al griego koine, ¿ok? Que venía fragmentado, no como un cuerpo, pero de eso vamos a hablar más adelante. Eh, Sin embargo, esa idea de Ramses movía sus tropas hacia la frontera acá constantemente con el fin de defender esta línea eh, en contra de la expansión de los hititas. Al final se logró firmar un tratado, como ya hemos dicho, pero de todas formas esto es altamente problemático. La conquista es imposible que haya sucedido bajo estas circunstancias y que no haya mención de... y además la data arqueológica que tenemos acá en lo que fue este pedazo aquí. Este pedazo aquí es lo que realmente es Canaán. ¿Por qué? Bueno, porque aquí vivía mucha gente, los moabitas, los edomitas, los amorreos, tenemos a los filisteos, teníamos acá a los fenicios.
realmente este territorio, tal como nos los imaginamos en el texto bíblico, perteneciente a Israel, o ese argumento que se trata moderno, se busca de el pueblo judío. Una de las cosas que es muy interesante y que casi nadie habla, es por qué se le llama el Estado de Israel en tiempo moderno, cuando en realidad la capital está en lo que fue Yehud o Judea. Deben ser judeanos, ¿no? O yehudanos. Eh, no, no existe en sí, en el presente, realmente un pueblo llamado Israel. Eh, Ahí hay una mezcla de la tradición y de la agenda del sionismo. Eh, yo, por ser parte del movimiento, perdón, del movimiento conservador, Masortí, quise decir, Mesorá, que significa de la tradición, que es uno de los movimientos judíos más grandes en el mundo. eh, Realmente eh, fui muy sionista, pero luego me puse a ver todo esto, y realmente pues es muy difícil el poder justificar al menos el nombre del Estado de Israel cuando la capital es Jerusalén. Y lo que se busca, inclusive en el West Bank hoy, es hacer asentamientos de lo que fue el reino, el pequeño reino davídico, de lo cual también tenemos muy poco. Y hay temas muy controversiales en medio de esa temática. Así que esto es muy importante. Aquí eh, eh, de los marcianos es que va a salir Macedonia, va a salir Alejandro el Grande, y lógicamente va a cruzar a el otro lado del mar Egeo, y todas estas colonias griegas que habían sido absorbidas por los persas, va a convencerlas para que se unan a él eh, contra Darío, ¿no? De Persia. Y va a empezar una campaña que va a culminar con el fin de el dominio persa y el comienzo de la era helenística, de la era helena. Así que esto es muy, pero que muy, muy relevante. Bueno, lo otro que tenemos acá, ok, muy bien. Vamos entonces a continuar. Dice, esto es un repaso de los problemas con el texto tradicional. Eh, Uno de los problemas que tenemos es que se puede argumentar que esta presión fue un escenario para pensar en una oportunidad de una gran multitud poder escapar de Egipto. Me refiero a lo que los tradicionalistas que defienden el Éxodo dicen, que hubo una crisis entre Ramses II y los hititas, y que en medio de esa crisis es que se da el escape, un escape que ya hemos hablado, extremadamente exagerado en números, lo cual es una característica literaria y no lo debemos de ver como una mentira. Lo debemos de ver, una de las cosas que vamos a tener que discutir es el tema de que en el texto bíblico no hay autores, no hay autores. Vamos a cambiar aquí el color. Mm, No me está funcionando aquí. Bueno, vamos a ponerlo acá y vamos a ponerlo acá y vamos a cambiar el color. A ver si sale. Perfecto. Tenemos una carencia de autores. La Biblia no tiene autores.
El que diga que la tiene está muy, muy errado. ¿Ok? Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Solamente tenemos algunos poquitos libros que se puede hablar de probablemente cierta autoría. Eh, pero especialmente tanto en los Ketubín, en las escrituras, en los salmos, a pesar de que la tradición dice Salmo de David, Mismor de David y todo ese tipo de cosas, eso es altamente problemático. Eh, Me disculpan que estoy enseñando esta clase bajo un resfriado y pues, eh, así que les pido disculpas por eso. Lo otro es, lo otro es que eh, tampoco el texto bíblico está diseñado para ser un libro histórico. Estos son conceptos ya literarios. No es que no existiera la historia, es que vino a ser realmente una conceptualización literaria eh, con los griegos, tiempo de los griegos. No es que no haya, lo que quiero decir no es que no haya existido antes de los griegos, es que la forma en cómo la percibimos y hacemos el estudio literario del texto bíblico se fundamenta más que todo en la influencia griega. Eh, y no era la intención de no era la intención eh, de los escritores y diríamos, escribas, los soferim, el hacer o el ponerse a corregir datos históricos. También era muy limitado las personas que podían leer y esta especie de gender literario se desarrollaba mayormente en las castas sacerdotales, en las castas de los profetas. Era una super minoría de la población que tenía acceso a algún texto o que eran conocedores de los textos que circulaban alrededor de el reino de Israel y del reino. Mayormente esto era un mecanismo geopolítico. Era una forma de sobrevivir, de responder. Y eso nos va a llevar a lo que ahora se llama básicamente la escuela contextual. Y esta escuela contextual es muy, pero que muy importante. ¿Ok? Contraria a la de la hipótesis documentaria, que se basa mayormente en el aspecto lingüístico y que choca, hipótesis documentaria, y que choca en muchos casos con la data arqueológica y epigráfica, ¿no? Muy bien. Ahora, contextual. Se puede argumentar que esa presión fue un escenario para pensar en una oportunidad de una gran multitud poder escapar de Egipto. Sin embargo, esa es una idea que no concuerda con la realidad del éxodo, mucho menos de la conquista, como ya hemos dicho, y a pesar de todas las presiones políticas y militares en las que se encontraba la dinastía, es claro que no hay mención alguna en la literatura egipcia ni en la hitita de la existencia de un pueblo llamado Israel durante ese periodo como un pueblo libre. La mención más antigua que conocemos, ya la hemos discutido, donde dice la semilla de Israel ya no es más, ¿no? Y es de mucho debate realmente si se puede utilizar o no. Sabemos que Israel como una unidad no existe hasta cercano el, el mil, el tiempo de David, el tiempo o el 900, entre el 990, 980 en adelante con Saúl.
Del resto eran clanes separados que a veces apoyaban, a veces no. El mismo texto de la Torá nos habla de la discordia, las disputas entre los hijos de Isaac, lo cual vamos a ver ecos también de Abraham, de Jacob, eh, vamos a ver ecos que son historias eh, eh, en Babilonia y en Egipto, de las cuales realmente sospechamos que de ahí se hicieron estos ecos, para crear en el tiempo de la monarquía algún tipo de literatura que recogiese la existencia, la identidad de un pueblo y se crearan estas narraciones, no que hayan sido personajes, y que estas narraciones fueron conocidas por tradición oral mucho más tarde, no como lo presenta ya todo el género literario organizado, compuesto, construido, que tenemos y llamamos Torah. A pesar de todas esas presiones políticas y militares en las que se encontraba la dinastía, es claro que no hay mención. Inclusive en la Torá Moisés no es el autor, es un personaje, como un pueblo libre o un modo de conquista de Canaán. Por el contrario, y esto también es altamente problemático por lo mismo, porque tenemos dos grandes imperios que uno domina todo este territorio. Y otro del asunto es que no hemos encontrado, se ha encontrado de grupos de nómadas y de pastores, de tiempos muy antiguos, finales de la era de bronce. eh, Se ha conseguido osamenta y se ha conseguido artefactos en lo que hoy es el West Bank, donde está la comunidad palestina de Fatah, que era el centro del mundo cananeo y donde estaba la ciudad de más arriba de Jericó y supuestamente estas ciudades que el texto bíblico nos dicen que los muros cayeron, que hicieron una especie de emboscada en la ciudad de Ai y conquistaron, Josué conquistó todo esto. Eso es altamente problemático y un tanto de eso vamos a tener que hablar más adelante. Por el contrario, tenemos un pacto de paz entre los egipcios y los hititas, en lo que en estas estelas no hay mención alguna de los israelitas o de una amenaza de algún grupo conquistador, ¿no? Fuera de la gente del mar, o los invasores, eh, eh, y los filisteos, no realmente tenemos eh, data extra bíblica que confirme lo que aparece en el texto bíblico. Sin embargo, lo hay de los pueblos invasores del mar, entre otros grupos que se establecieron en esa reunión, en esa región de lo que hoy es el West Bank. Y eso es altamente poderoso y significativo, para pues, llegar a conclusiones. Tenemos también este mapa que es sumamente relevante, y esto es lo que es hoy. Y esto quiero por favor que le presten mucha atención, porque esto es lo que es hoy la situación de Israel, aunque parte de estas fronteras han cambiado. Pero miren, si vamos a lo que era la tierra de Canaán, esto es donde está Tel Aviv y el aeropuerto. Hay otro en el sur, después de Beersheba, en Liad, aeropuerto internacional. Pero eh, acá, en esta esquina, vamos a encontrar ciudades filisteas, que desde tiempos bíblicos se reconoce que era territorio. Tenemos aquí a Jericó, importantísima. Voy a cambiar el color. Tenemos a Jericó aquí, ¿ok? Tenemos a Jerusalén, que no aparece, aunque sí hay una mención de un rey parecido a Melquisedec, creo que se llama Adonisedec, durante el tiempo de Josué,
y se cree que era aquí rey y sacerdote en Salem, en Salem, aquí, lo que viene a ser Jerusalén, que fue tomado en el año 1000 aproximadamente, según la tradición, por David, ¿no? Ahora, lo que quiero que vean es que Israel como tal no es todo este territorio, sino que aunque tiene cierto control y pactos con la autoridad palestina, que era la PLO o Fatah, tenemos esto aquí, Jerusalén, todo este territorio es donde más tensión hay acá por los asentamientos que el gobierno de Israel busca hacer, basado precisamente en arqueología bíblica, en tratar de comprobar la Biblia, pero luego eh, eh, se invade estos terrenos después de hacer cierta arqueología y hay asentamientos. Eso es parte del problema que tenemos en la parte política y en la relación de palestinos y de eh, pues el gobierno de Israel sionista, especialmente la derecha. Eh, tenemos menciones acá como Belén, tenemos Hebrón, donde David fue el rey por muchos años y luego es que muda su sede a Jerusalén. Lo que quiero dejarles ver es que ya esto que se llama Samaria, todo esto, ya esta parte de aquí hacia arriba, todo esto pertenecía al reino del norte, conocido como Israel en tiempo bíblico. Y esto era un lugar realmente pequeño, insignificante. Y cuando se habla de la conquista, se habla de que el pueblo pasó por todo esto y eh, conquistó Jericó. Y esto ha tenido que, yo recuerdo cuando era muchacho en las escuelas dominicales, que acá está la península del Sinaí, que es algo como así, y se decía que el monte Sinaí estaba aquí. Y esto es Egipto, acá, y esto es el desierto de Sir, y aquí es que está Israel, right? Por aquí. Y eh, sin embargo, eso no es lo que se ha encontrado. La data arqueológica pone ahora a Sinaí acá, en la tierra de los madianitas, eh, y el culto a el dios Yahu o Yahweh, Yah, el cual va a ascender acá. Y va a tener otras expresiones también en Egipto y siglos, perdón, y siglos después en Elefantina, acá. ¿Ok? Eso es muy, muy relevante. Según eh, el famoso arqueólogo israelí, Israel Finkelstein, si fuese posible que una multitud de israelitas se hubiera conquistado y se hubiera establecido en el territorio de la tierra de Canaán, que estaríamos hablando un territorio más o menos como así, ¿ok? Como así. Se hubiera encontrado vasijas, joyería, escrituras, artefactos, inscripciones egipcios, o de que un pueblo numeroso hubiera llevado con ellos, especialmente dado que ese lugar en la narrativa bíblica es lo que hoy es el West Bank, en el estado moderno de Israel, y el cual es territorio ocupado bueno, esto ya lo, y supuestamente Josué conquistó todo esto, a la misma vez que todo esto está bajo dominio egipcios. Esto no hace ningún sentido. Y a la misma vez que tenemos relatos extrabíblicos de las luchas con los hititas y que viene desde el padre de Ramses y en adelante, pero que Ramses es quien toma la mayor acción hacia eso. Esto es realmente muy, pero que muy, muy poco probable. Y eso es uno de por eso tenemos que hacer este repaso, porque necesitamos localizarnos en tiempo y espacio para poder entender esto. So, aunque esto es un mapa del 1967 de las fronteras, pero nos sirve para eh, eh,
pues poner esto que está acá es Jordán, pero más arriba tenemos a Siria, más arriba eh, vamos a tener también al Kineret, el lago de Galilea, también se le conoce así. Eh, y eso es lo que quiero ilustrar, que el texto bíblico nos habla que una vez que entraron acá, lo cual también es altamente problemático, porque antes, como dije, se ponía por acá eh, el estar 40 años dando vueltas y ahora no se cree que fue allá, sino que fue acá, en lo que se llama la tierra de Medián o el norte de lo que es Arabia Saudita. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre eso, pues pueden escribirme y con mucho gusto podemos. Aquí tenemos una visión un poco más adelantada porque algunos que se atreven a afirmar que eh, se atreven a afirmar que los hititas empujaron hacia acá, hacia el sur, y eso no es cierto. La batalla de Cádiz es mucho más arriba. No estuvo ni tan siquiera cerca a lo que es. eh, Además, tenemos varios egiptólogos que nos hablan de que cada un día de camino, cada 40 kilómetros aproximadamente, habían asentamientos egipcios y montados a caballo. Y mucho más arriba, no aquí, en el mapa anterior, se velaba mucho por la frontera entre los hititas que querían empujar hacia el sur y Ramses II que quería recuperar tierras, pero lo estoy haciendo ahí, pero es mucho más arriba. Aquí estamos hablando ya de el Líbano, estamos hablando de Siria, no estamos hablando de Israel y de territorio que ahora pertenece a Israel, pero que en tiempo bíblico realmente Canaán era esto que ustedes ven aquí. Esto que ven acá eh, esto es Gaza, ¿ok? Y esto es básicamente Canaán. Y por acá vamos a tener a Jericó. Eh, Imagínense lo pequeño de este reino, mientras que el reino mayoritario era el reino del norte, eh, que era mucho más extenso. Esto que está aquí, y ahí me equivoqué, ahora que lo miro bien, esto era Samaria. Todo esto era parte del reino del norte. Si vamos, voy a cambiar el color. Si vamos realmente a ver lo que era la tierra de Canaán, estamos hablando de algo así de pequeño, ¿ok? Probablemente algo así de pequeño, versus un reino mucho más grande, que era el reino del norte, con capital aquí en Samaria, aquí, ¿ok? Y cubría todo esto, básicamente esto así, ¿ok? Y esta gente no eran amigos, para nada. Eh, Como vemos en los mismos relatos de los profetas, tenemos la reforma de Ezequías, y Ezequías precisamente aquí está Siria, pero más arriba estaba Siria, que conquistó en el 722 a el reino del norte, eh, y de aquí huyeron cientos de familias y en 30 años este pequeño espacio aquí, la ciudad, no en territorio, pero la ciudad y los asentamientos alrededor, creció en un, se dobló en 30 años, se dobló, dicen algunos que casi 10 veces, times 10, ¿ok? En población, hasta que Jerusalén se convierte por primera vez básicamente pero le duró poco, porque luego 500,
86 creo que fue. Tengo que verificar mi mente. Viene Babilonia y conquista. Después de la reforma de Ezequías y la reforma también de Josías. Y lo cual también esas dos reformas, Josías, nos deja ver un panorama muy claro de la situación política y de las respuestas religiosas que estos reyes tuvieron que dar eh, ante la amenaza de Egipto, lo cual Egipto no desapareció, ni su influencia tampoco, porque en el texto bíblico, si vemos a Jeremías, el libro de Jeremías está sumamente ligado a Egipto. Eh, e inclusive en Egipto es donde básicamente Jeremías es desterrado y muere. Esto es realmente significativo. Eh, Hablar por qué se llama el Estado de Israel, eso realmente es complejo. Creo que es más una agenda política que, que realmente fundamentada en el texto bíblico. Esto básicamente queda en ruinas, perdón, desaparece y eh, me disculpan, por favor. Y, y básicamente eh, después Babilonia, como vamos a ver más adelante en un mapa, Babilonia es conquistada Babilonia conquista a Siria, luego Babilonia es conquistada por los medos y los persas, y luego los medos y los persas conquistados por eh, Alejandro, por los griegos, y luego en el 64 antes de la era común, Roma llega a tomar posesión de Judea. Y fue bajo el tiempo de los macabeos que se obligó a la conversión forzosa de los edomitas que estaban en esta área acá y de otros pueblos y se extendió hacia también Samaria, un poco hacia Samaria, eh, vino una reestructuración de diríamos, de territorio, estoy buscando la palabra correcta, provincias, eh, y en ningún momento se volvió a llamar Israel, o no se le conocía como Israel en el tiempo bíblico. Fue, fue el emperador Adriano en el 134 con Bar Cosiba o Bar Coja, el hijo de la estrella, y el rabino Akiva. En la segunda revuelta, después de la destrucción del segundo templo en el 70, hubo otra más. Hubo dos intentos más, pero hubo una grande y dentro de esa del 134 ya de la era común, es que realmente eh, Adriano cambia el nombre de Israel, pero no se llamaba Israel. Los romanos no conocían todo esto como Israel. Era la provincia de Samaria, Judea, eh, y entre otras. Así que creo que había una que se llamaba Perea, eh, perdón, y cada una tenía un prefecto y tenía un representante, y también hubo sátrapas, como fue el caso de Herodes después de los asmoneos, ¿no? Así que esto tiene una historia muy compleja, muy lejano al nombre Israel. Yo diría que lo más cercano, lo más real sería que nosotros fuéramos, en vez de los israelíes, fueran llamados los yehudanos o algo así, ¿no? Eso sería más fiel a la realidad y al marco histórico que conocemos. Bueno, básicamente eso. Tenemos luego dentro de este repaso con problemas en el texto tradicional,
Además, en caso de haber habido una conquista, es claro que para efectos de lo que se representa en el contexto de la recolección de impuestos para Egipto, tal cosa hubiera sido mencionada, perdón, por los archivos egipcios. En la antigüedad, eso era lo más importante en tener territorios, era en los archivos de los sátrapas que se enviaban a colectar, y los imperios dependían de ese income, o como un punto de ventaja tanto de los hititas, inclusive a la frontera con el dominio egipcio hacia el noroeste de Siria. De acuerdo con el relato bíblico sobre el Éxodo, sabemos que el faraón mencionado en la narrativa no tiene a su hijo mayor como sucesor, debido a que cuando éste persigue a los israelitas, y muere en el mar de Cañas cuando las aguas se cierran y consumen los carros de faraón. Y eso también es un problema dentro de el listado de los hijos de faraones que tenemos. Eh, Eso sería otro punto. Sin embargo, la egiptóloga Maggie Bryson creó una lista de varios escenarios en los que los faraones que componen las fechas más tardes, presentadas por los defensores de la historicidad del hecho, hasta las fechas más tardías, como referencia para comparar los faraones y sus sucesores a la luz de aquellos que no, repito, que no tuvieran al hijo mayor como sucesor. Y los resultados no van de acuerdo con la data histórica que conocemos hasta el presente. ¿Ok? Eh, Ahora, aquí tenemos que bajo el reinado hitita de Supiluliuma I, eh, antes de la era común, Egipto había perdido muchos centros comerciales importantes en Siria y Canaán, y Seti I recuperó el centro más codiciado, y Kadesh en Siria, donde va a ser la batalla, pero el rey hitita Muwatalli II lo había recuperado. Tras la muerte de Seti I, Ramses asume el trono inmediatamente y comenzó campañas militares para restaurar las fronteras de Egipto. Es muy improbable que haya podido darse escapes masivos y conquistas y todo lo que el texto nos quiere decir. Y asegurar las rutas comerciales y recuperar de los hititas lo que sentía que por derecho le pertenecía. En algún momento antes del año 1275, antes de la era común, comenzó la construcción de su gran ciudad, Per-Ramses, Casa de Ramses, en la región del Delta Oriental, cerca de la ciudad más antigua de Avaris. Per-Ramses sería su capital, sería siendo un importante centro urbano durante todo el periodo ramésida, y un palacio de placer y un complejo militar desde el cual se lanzarían campañas militares en las regiones vecinas. No solo era una armería, sino un establo militar y un campo de entrenamiento, sino que estaba construido de manera tan hermosa que rivalizaba en magnificencia con la antigua ciudad de Tebas. Es posible, como sugieren algunos estudiosos, que Per-Ramses fuera fundado y que su construcción comenzara por Seti I porque era un centro militar y funcionamiento cuando Ramses II lanzó sus campañas en el 1275 antes de la era común. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, aquí tenemos Alejandría, pero no se imaginen, es varias de estas ciudades, como Damieta, Rosetta, Canopus. Esto fue cuando los griegos, cuando Alejandro toma control de Egipto. Eh, pero aquí tenemos a Varys, y también Pirramses. Esto, hablamos un poco de esta ciudad de Avaris, la cual quedó desolada bajo la expulsión de los Hicsos. Y eso es una es la enorme mayoría de eruditos no conectan eh, al pueblo judío o al pueblo israelita con los hicsos. Eso ha quedado sumamente claro y no concuerda. Los hicsos fueron mucho antes. Sin embargo, eh, 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 Avaris quedó desolada y luego fue rehabilitada y fue una super ciudad, especialmente cuando precisamente cuando es el tiempo que tradicionalmente le dan la gente que defiende
la, la, pues, la narrativa del Éxodo como cierta, es todo lo contrario. Vemos un renacer enorme en esta área y en esa ciudad. Así que eso es otro punto un tanto. Aquí tienen un marco más, yo diría que más claro. Eh, Canaán está aquí. Damasco, ya esto es Siria, imagínense. Ya esto es Siria. So, Israel, estamos hablando de algo, algo así. ¿Ok? Y Canaán, a lo mejor una región un poquito así, así de pequeña, Canaán bíblica. Eh, Esto está muy lejos de que se forme un reino llamado Israel o nada de esas cosas. Estamos muy adelante de todo eso. Y aquí vino aquí es Ugarit, y Ugarit es sumamente importante porque parte de las teorías para comparar la lengua, el paleo-cananeo, lo tenemos precisamente por toda la documentación que se consiguió en Ugarit, inclusive el culto al el Shaddai y a Elohim y el dios El nace aquí, el panteón de dioses, que ese fue uno de los cursos y como parte de la promoción que estamos dando pueden escoger ese curso. Eh, y esto es sumamente importante y esto es tierra de los filisteos acá. Gaza y todo este territorio de los filisteos. Eh, Hebrón por acá, Beersheba por aquí, Eliad aquí. Eh, so, so, básicamente era este reino del norte contra el reino del sur. Todo este reino acá, así. Y Canaán, esto que vemos aquí. ¿Ok? Y acá, la ciudad de Pi Ramses y Avaris, y una fuerte defensa de las fronteras contra los hititas acá, muy arriba, ¿no? Aquí está el Líbano, acá está Siria, aquí está Jordania, todo esto, aquí está Jordania, ¿ok? Y tenemos acá el culto de Yahweh, el culto a Jehová, naciendo acá. Y esto está casi descartado en el presente. Se cree que la tierra de Medián era acá y que el relato de la zarza y el llamado de Moisés y todo es acá, que no es aquí. Eh, so, ha habido mucho cambio en el pensamiento, pues por lo mismo, por la arqueología, el avance de la arqueología bíblica ha hecho mucha influencia en esas transformaciones. So Ramses marchó con su ejército hacia Canaán, que había sido un estado vasallo hitita desde el reinado del rey hitita Supililiuma I, y esta campaña tuvo éxito y Ramses regresó a casa con el botín y la realeza cananea y probablemente hitita como prisioneros. Eh, la historiadora Susan Weiss Buer, eh, o yes, Buer, yes, comenta, a finales de 1275 antes de la era común, Ramses preparó a su ejército para marchar sobre Kadesh y esperó únicamente que los augurios fueran propicios y a que sus espías en Siria le informaran sobre la fuerza y la posición del enemigo. Y en el 1274 antes de la era común,
Cuando todo parecía a su favor, dirigió unos 20.000 hombres de Per Ramses a la batalla, que es Avaris, en la ciudad que había quedado eh, eh, pues, desolada y ahora era muy floreciente, a la batalla con el ejército dividido en cuatro compañías que llevaban el nombre de los dioses Amón, Ra, Peta y Set. Y Ramses dirigió la división de Amón con los demás atrás. Éxodo 1:11 y 12:37, así como números 33:3 y 33:5, menciona a Ter Ramses como una de las ciudades en las que trabajaron los esclavos israelitas y también como la ciudad que salieron de Egipto. Sin embargo, no hay evidencia de un éxodo masivo de esa ciudad, ni de ninguna otra ciudad en la historia de Egipto y ninguna que respalde la afirmación de que Ter Ramses fue construida con mano de obra esclava. Éxodo 1:11 y 12:37, así como números, bueno, esto es una repetición. Son las extensas excavaciones arqueológicas en Giza y en otros lugares de Egipto han desenterrado abundantes pruebas de que los proyectos de construcción empleados bajo el reinado de Ramsés II y de todos los demás reyes de Egipto utilizaron trabajadores egipcios cualificados y no cualificados que recibían un pago por su tiempo o que ofrecían como voluntario parte de su deber cívico. La costumbre de los ciudadanos egipcios de ofrecer su tiempo como voluntarios para trabajar en los proyectos de la construcción del rey está bien documentada e incluso se creía que en el más allá las almas serían convocadas para trabajar para Osiris, el señor de los muertos, en los proyectos de construcción que él quisiera. Son la práctica de colocar muñecos Shabti en las tumbas y en tumba de los muertos era precisamente con el propósito para que los muñecos ocuparan el lugar del difunto en los proyectos de trabajo. Además, Ramsey era famoso por registrar historias de sus logros y por embellecer los hechos cuando no encajaban del todo con la historia tal como él deseaba que se conservara. Parece muy improbable que un rey así se olvidara de registrar, con o sin un sesgo favorable, las plagas que supuestamente cayeron sobre Egipto o la huida de los esclavos hebreos. Sin embargo, no hay que confiar únicamente en las inscripciones del propio Ramses. Ordenó hacer los egipcios desde el momento en que dominaron la escritura alrededor del 3200 antes de la era común. Mantuvieron registros muy extensos y ninguno de ellos siquiera insinúa una gran población de esclavos hebreos en Egipto, mucho menos su mención del éxodo. A pesar de que hay poca evidencia para afirmar que este faraón de la dinastía número 18 fue el padre del monoteísmo. Bueno, este es otro tema. Le vamos a dar un alto a la temática y vamos a ir a otros ecos, a otros motivos, eh, que probablemente todos de alguna forma se fueron por tradición oral, se fueron, eh, se fueron sí, haciendo ecos y se fueron adaptando a la respuesta y a la necesidad geopolítica de crear estas narrativas con fines políticos y de identidad nacional, ¿no? En momentos durante la monarquía, muy tarde, durante la monarquía. Monarquía ya estamos hablando del Reino del Norte y también del Reino del Sur. Eh, Judá e Israel. A pesar de que hay poca evidencia para afirmar que este faraón, me refiero a Akenatón, eh, en la dinastía número 18 fue el padre del monoteísmo, es importante reconocer que aún antes y después de su reinado hay mención en los textos egipcios de la idea de que a pesar de la existencia en la creencia de múltiples dioses, al final de todo hay un solo Dios como fuente de todo lo que existe y ha sido creado. No se debiera considerar el monoteísmo de Akenatón como el origen o la influencia mayor del pensamiento y la literatura hebrea. ¿Por qué? Bueno, porque este monoteísmo hebreo se desarrolló tardíamente. Sin embargo, para efectos de la discusión del Éxodo y de Moisés,
Es claro que fue Akenatón en el contexto egipcio, al menos la primera mención que tenemos hasta el presente de una prohibición hacia la adoración de múltiples deidades, a pesar de que esto no significa un monoteísmo rígido, ¿ok? Y también de sacerdocio. So, en el artículo influyó el monoteísmo de Akenatón en Moisés, publicado en la edición de julio y agosto del 2015 de la revista Biblical Archaeology Review de la Universidad de California, Santa Bárbara. El profesor, bueno, será sí, la Universidad de California en Santa Bárbara, el profesor emérito de antropología Brian Fagan, analiza esta intrigante pregunta. So, el rey egipcio Akenatón, que significa eficaz para Atón, su nombre original era Amenhotep IV. Reinó desde aproximadamente el 1352 hasta el 1336 ante la era común. En el quinto año de su reinado trasladó la residencia real de Tebas a un nuevo sitio en el Medio Egipto, Akenatón, el horizonte de Atón, actual el Tel, en Amarna, en la Marna, y allí ordenó que se construyeran suntuosos templos para Atón, el dios Sol, ¿no? Akenatón afirmaba ser el único que tenía acceso a Atón, por lo que hacía innecesario un sacerdocio intercesor. En otras palabras, él era rey y era el sumo sacerdote. Era, era, no había necesidad de nada más, era a través de él. So, en el artículo de Barr, El monoteísmo del faraón hereje, de Donald B. Redford, quien excavó el templo más antiguo de Akenatón en Karnak, la actual Tebas, describe cómo Akenatón instituyó el culto a Atón, el culto al disco solar. Surgió de una guerra iconoclasta entre el buen dios Akenatón y el resto de los dioses. Y el resultado de esta guerra fue la exaltación del primero y la aniquilación del segundo. So, Akenatón impuso impuestos y cerró gradualmente los templos de los otros dioses. Y las imágenes de sus antiguos ocupantes fueron destruidas ocasionalmente y el culto, el ritual y la mitología fueron anatematizados. Era un anatema, ¿no? La literatura editada para eliminar alusiones que no deseadas y se cambiaron los nombres para eliminar elementos divinos odiosos. Y las ciudades donde se habían adorado a los antiguos dioses fueron abandonadas por la corte y el gobierno. Una especie de reforma similar a la de Ezequías, pero más a la de Josías. Y Akenatón destruyó mucho y creó poco y no se ideó ninguna mitología para su nuevo dios. No se permitió ningún simbolismo en el arte ni en el culto. Esto es muy interesante. Y el culto en sí mismo se redujo al simple acto de ofrenda sobre el altar. El sincretismo ya no era posible y el dios Akenatón no acepta ni absorbe, sino que excluye y aniquila. Muy similar a muchos conceptos que se van a desarrollar posteriormente en el culto de Yahweh o Yahweh. La adoración ineflexible o inflexible, debo decir, del faraón egipcio Akhenatón a una deidad influyó en el Moisés bíblico. Líder del éxodo israelita, es una pregunta, no es un enunciado. ¿Fue el monoteísmo de Akhenatón el progenitor del monoteísmo israelita? Según el autor de Bar, Brian Fagan, estamos hablando de dos tipos diferentes de monoteísmo. El monoteísmo israelita se desarrolló a lo largo de siglos de debates, declaraciones de fe, interacciones con otras sociedades y otras creencias, escribe Fagan. En cambio, el monoteísmo de Akenatón se desarrolló en gran medida en instancia de un único monarca absoluto que presidía una tierra aislada, donde la palabra del faraón era ley divina y secular, y fue un experimento que fracasó. Bueno, eso fracasó en varios frentes, tendríamos que decir. Lo voy a dejar ahí, ya que volvimos a caer en tiempo. Lo próximo que vamos a hablar es la experta en textos, texto hebreo, motivos relacionados al desierto de la Torá y la relación del texto bíblico hebreo con las situaciones geopolíticas. So, Ángela, eh, Ángela
es judía, es una erudita excelente en ese campo y junto a, tiene una tesis muy parecida a la de Jacob Wright, L. Wright, que también es judío, que escribió Why the Bible Began, por qué comenzó la Biblia. Y estos se van a basar en la contextualización del texto bíblico y de estas narrativas. Y una de las cosas que vamos a ver y que más me sorprende es, ella dice, bueno, todos los imperios a los que el pueblo judío o el pueblo israelita tuvo que reaccionar, hayan sido cananeos y luego se hayan llamado israelitas y luego haya sobrevivido el pequeño grupo representado de Judea y después ser esparcido por el mundo, pero sin embargo, este texto que es tan importante porque fuera de ser una influencia para el cristianismo y el judaísmo y para el islam, eh, es un texto de sobrevivencia en todos los tiempos y el texto más reinterpretado porque fue diseñado de forma magistral. Vamos a ver aquí un balance judío entre la enorme relevancia e importancia de la Torá, a pesar de lo que conocemos, más lo que sospechamos, más las hipótesis que hay, que hacen de la parte de la historicidad esto muy poco probable. Pero sin embargo, esa misma improbabilidad a nivel literario y a nivel de fe yo creo que no hay un trabajo más eficiente y que más haya sobrevivido, que más haya sido perseguido y que más haya sobre, sobrepasado el periodo de vida de aquellos grandes imperios que el texto de la Torah. Y vamos a comenzar a ver cosas muy interesantes. Y luego, después de aquí, vamos a pasar a otras series de temáticas. En la próxima clase la voy a dedicar a, a Aceman, que tengo un PowerPoint ya listo de ella, y a Kip Davis. Kip Davis, eh, aquí tengo más que todo lo que hablé y vamos a estar explicando este mapa para trabajar mejor con ese, y luego vamos a pasar a Kip Davis. ¿Ok? Eh, y creo que con ellos cuatro, porque voy a añadir a Kat Barneas y a Jacob L. Wright, vamos a tener la clase 5 con eso, la cual probablemente eh, el martes, de mañana al martes, se las envíe. Creo que esto es todo por esta clase. Si tienen alguna pregunta, pues favor de contactarme y le invitamos a que sigan, se matriculen y nos apoyen en la continuación de toda esta investigación y vayan copiando el nombre de todos estos eruditos, lo cual al principio del curso, en la primera clase, hablamos de algunos de ellos, pero hemos seguido sumando, ya diría que cerca de 34 ya, que vamos a hacer mención y de sus libros eh, en estas 12 clases. Un abrazo para cada uno de ustedes, deseándoles lo mejor y hasta la próxima en la clase número 5. Bueno.